Bueno, ok, muy buenas tardes, profesor. Le saludo desde París. Un caluroso saludo para Barranquilla, Colombia. Bueno, ya usted tiene conocimiento cómo me llamo, quién soy. Bueno, para los que van a ver este video, obviamente que no me conocen, mi nombre es Lina Benítez, estudiante de máster en primer año en la Universidad París-Nanterre, en el programa Literatura, Lenguas y Cultura y Civilizaciones Regionales. Profe, estamos haciendo esta entrevista sobre todo con el fin de ayudar a muchos estudiantes como yo en nuestra formación como sea futuros traductores, jóvenes traductores. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está el día de hoy, profe? Bueno, te digo que por acá ayer cayó un tremendo aguacero en horas de la tarde y hoy amaneció también nublado. Esperemos que no llueva hoy. Por acá Ay, está lloviendo mucho. no, por acá también está lloviendo y con mucho frío también, profe. Bueno, listo, profe. Como para darle la introducción, eh, tengo entendido que usted es traductor independiente. Adicional de ese traductor independiente, pues es profesor de traducción y lengua extranjera, bueno, inglés, en la Universidad del Atlántico y también asesor metodológico, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, sí, tal cual. Bueno, profe, empezando por ahí, me gustaría que nos compartiera cuál fue el detonante en toda su carrera profesional que lo haya hecho iniciar en el mundo de la traducción. Bueno, eso tiene sus raíces por allá cuando yo era estudiante del bachillerato. Estaba bueno, antes en la categoría mía, porque ya yo soy ya mayor. Acá en Colombia la educación del bachillerato no como ahora, que ahora eh, son de primero a 11 grados, ¿no? Ahora la educación de antes era hasta quinto de primaria y después de primero a sexto de bachillerato. Entonces, bueno, yo cuando estaba en sexto grado y en séptimo grado, de ahora, que era primero y segundo de bachillerato en mi momento, eh, a mí me gustaba mucho el idioma inglés y sobre todo el idioma español. O sea, yo era muy aficionado a estas dos materias y entonces comencé a hacer un curso de inglés por correspondencia. Le dije a mi mamá, mami, yo quiero hacer un curso de inglés por correspondencia con una escuela que se llamaba National School en Miami. Y entonces yo mandaba el dinero en dólares y ellos me mandaban el texto, me mandaban y unas grabaciones en disco de acetato de 45 revoluciones por minuto. Y entonces yo comencé así, de cero, comencé de cero, ¿cierto? Y eso fue para mí un gran avance que tuve, porque en menos de un año ya yo había avanzado bastante en el conocimiento de inglés y entonces ya yo era el mejor estudiante de inglés del curso. Inclusive el profesor me decía, ay, ¿qué te está enseñando? Y yo decía, no, yo estoy haciendo un curso de inglés en Miami. ¿Cómo así que en Miami? Sí, por correspondencia. Entonces ahí, entre las evaluaciones que me hacían en la escuela esta, venía unos textos que había que traducirlos de inglés a español y de español a inglés. Entonces yo le hacía la traducción de acuerdo bueno, a los conocimientos primarios que tenía y de allá me corregían. De allá me corregían después, me corregían. Entonces, no, esto no es así, hasta que al final le pude, como dice uno, coger cómo era el asunto, ¿verdad? Descubrir cómo era el asunto de la traducción y entonces allí comencé por el gusto mío por la lectura y la traducción del texto en inglés. Eh, y en todos los cursos era lo mismo, entonces yo no pude terminar ese curso por cuestiones económicas, porque el dólar se puso caro y ya no pude. Yo hice como un año y medio, pero esa enseñanza de allí pues me duró para toda la vida, porque allí yo conseguí las bases
de cómo era que se tenía que leer y traducir el texto inglés. Más adelante, ya cuando terminé mi bachillerato, y antes de ingresar a la universidad, yo me matriculé en el Instituto de Lenguas Modernas del profesor Asa. No sé si tú conoces el profesor Asa, Instituto de Lenguas Modernas. Allí comencé a estudiar un curso de inglés, uno de francés, uno de italiano y también en un curso de alemán. Pero yo hacía más énfasis en el inglés y en el italiano. Y actualmente, profesor, ¿usted habla cuántos idiomas? No, yo me especialicé fue en el inglés, ¿cierto? Porque yo, cuando estaba con el profesor Asa, yo hablaba italiano, hablaba francés, hablaba inglés. Pero entonces, ya cuando llegó la hora, antes en la universidad, nosotros teníamos, cuando llegábamos a cuarto semestre, que era licenciatura en lenguas modernas, nosotros teníamos que definir español inglés, español francés o español alemán. Y lógicamente la mayoría de estudiantes tenían español inglés. Pero ya yo tenía conocimiento del francés y del alemán. Y además en la universidad, cuando comenzamos a estudiar, vi una materia en primero y segundo semestre que era latín, que me llamó mucho la atención el latín, y también aprendí latín. Y las traducciones del latín también me ayudaron mucho, porque el latín es la madre de muchas lenguas, ¿verdad? Tú sabes que el latín es la madre de las lenguas romances, pero el latín también tuvo su influencia cuando el Imperio Romano invadió toda Europa. Entonces todos los países que fueron invadidos les quedó un sustrato lingüístico del latín que se manifiesta en el vocabulario. Por eso es que vamos a encontrar muchas palabras del latín de origen latino en el francés, en el inglés, en el alemán, en muchas lenguas donde estuvo el imperio, y entonces se le facilita a uno la traducción de esos textos, porque así ya tú sabes latín, ya tú entiendes el latín, ya sabes por dónde viene el origen de esas palabras. Entonces, eso fue el comienzo. Ya cuando llegué a la universidad, ya yo sabía, o sea, ya yo había hecho algunos ejercicios a los pelados por la casa, hacía tareitas cortas. Y entonces en la universidad ya comencé yo a trabajar con mis compañeros. Bueno, yo estaba en la traducción, hacía traducciones de inglés, de francés, italiano. Alguna vez también estuve por ahí intentando traducir portugués. Claro, el portugués es como más fácil todavía. Y entonces, pero me decidí fue por el inglés. Por el inglés, porque allá me quedé fue con el inglés, entonces trabajé en el inglés. Ya cuando me gradué en la universidad, yo me gradué y, bueno, tuve la fortuna de prácticamente quedar trabajando enseguida en la universidad. Y bueno, en la universidad ya llevo 33 años de servicio. Entonces he dictado clases de inglés, he dictado clases de español y clases de traducción. Y también me dediqué por las asesorías metodológicas, porque también me trabajé en eso, estudié por mi cuenta la metodología, y bueno, gracias a eso también muchos estudiantes los he ayudado y se han podido graduar por las asesorías metodológicas que nosotros les brindamos. Y bueno, entonces la traducción ya más adelante, ya estando en la universidad, ya yo hice una especialización de traducción. Empecé una que falló en la Universidad de Magdalena en convenio con la Universidad de Antioquia, pero en ese momento hubo problemas en la Universidad de Magdalena, nada más pudimos hacer un semestre, y la Universidad de Antioquia, como no le pagaron, se retiró y ustedes nos dejaron en el aire. Afortunadamente, al año siguiente, entonces conseguí una oferta que estaba la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en convenio con la Universidad de Cartagena. Entonces allí pude hacer mi especialización de traducción con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en convenio con la Universidad de Cartagena. Y eso me sirvió para que adelante yo presentara un proyecto en la universidad para la creación del Centro de Traducciones, un proyecto que falló al momento de la ejecución, porque cambiaron de directiva, cambiaron de rector, y entonces en la universidad recuerda que hubo problemas
de infiltración, problemas de orden público, y entonces hubo muchos estudiantes perseguidos, profesores. Fue una época de terror cuando se metieron las autodefensas, y entonces todo el que estuviera en contra del gobierno. O sea que la universidad se ha caracterizado en un transatlántico por la tendencia de los estudiantes y de los profesores de estar en contra del establecimiento. Y entonces eh, yo también hice parte de los profesores perseguidos, porque yo siempre formé parte del sindicato, y a mí me amenazaron. Inclusive a nosotros en la universidad nos mataron 3 profesores del sindicato, y yo hacía parte del sindicato. A mí me hicieron un atentado también, y así que me exilian. No, nosotros nos quedamos, y al final la cosa se recuperó, y ahí estamos. Y entonces en ese momento se desapareció el proyecto, porque una rectora que llegó, ella decía que le había mandado al propio Álvaro Uribe. Entonces no quería saber nada de la gente del sindicato, y como yo era el secretario del sindicato, entonces me bloqueó el proyecto, porque yo era el que lo presentaba. Entonces, no, a la del sindicato no le doy nada. Así. Entonces me bloqueó. Entonces esto quedó allí, pero yo seguí trabajando de mi forma independiente, ¿cierto? Y he hecho muchas traducciones, y a la par de mi vida académica en la universidad, sin abandonar mi, mi creencia en las normas y eso. Profesor, y en su primera traducción, o si tiene de pronto noción, como usted lo bien viene de decirlo, que ha hecho bastantes traducciones, en su primera traducción, sea un escrito, un texto, obviamente de español a inglés o viceversa, es que usted tiene de pronto algo de recuerdo ahora mismo, y de ser así, ¿usted cambiaría alguna cosa, la modificaría en algo, alguna traducción que haya hecho? Tengo que confesar algo. Eh, la Universidad Atlántico, como es una universidad pública, gubernamental, y entonces se convierte en un ente del gobierno. Entonces, en la justicia colombiana, se establece que todos los establecimientos públicos que están al servicio del Estado tienen que colaborar con la justicia en determinado momento, cuando la justicia se lo pida. Okay. En un momento, por la época de los años 80, yo recién graduado en la universidad, pero que ya estaba vinculado, se presentó a la universidad un pedido, que necesitaban un perito traductor en un juzgado, porque habían capturado a unos guerrilleros en un avión que traían 1 tonelada de dinamita de Miami. Iban para Ecuador, pero ellos hicieron escala en San Andrés Isla, y en una requisa le encontraron 1 tonelada de dinamita, y los dueños presentaron una documentación en inglés, unas facturas de compra y venta y permiso y todo. Y entonces el juez mandó a la universidad para que le mandara un perito traductor, y me mandaron a mí. Vaya y hágale la traducción, ¿sabe qué es lo que dice? Entonces yo fui al juzgado. El juez me dice, bueno, usted es el que sabe, usted es el traductor, usted aquí me manda, usted es el traductor. Lo que usted diga, eso vamos a hacer. Si usted me dice que esos papeles están legales, a los manos los soltamos. Si no, si están ilegales, los podemos hacer. Bueno, yo, en mi solidaridad de lucha, que siempre estuve en el sindicato, dice, bueno, estos manes están acusados de ser guerrilleros del M-19. O sea, y empecé a leer el documento. Como, eran como 20 hojas. Estaba las facturas, y estaba todo como se manejaba el ámbito, todo. Entonces ellos decían que esa era una dinamita que ellos pertenecían a una empresa en Ecuador, que estaban construyendo o iban a construir una represa, y entonces eso era para dinamitar una parte de la cordillera donde iban a, a construir. Bueno, pero el juez no estaba muy convencido de eso, y entonces por eso lo capturaron, y yo empecé a leer
y me encontré varios documentos de estos, inconsistentes. O sea, que los manes había inconsistencia en lo que algunos documentos alterados, claro, bien altos, pero uno en la lectura del inglés sabe que las tomas están ahí. Entonces yo consulté con la almohada mía, pues, ¿será que suelta esta semana o no? Bueno, yo en mi juventud, bueno, yo estaba joven todavía y solidario con los movimientos de izquierda, yo le dije al juez que esa vaina estaba bien, que eso estaba bien, que eso era legal y tal. Total, a los manes lo ocultaron. Y después, más adelante, cuando ya comencé a meterme de lleno en la teoría de la traducción, me encontré que eso era una falta de ética lo que había cometido, ¿cierto? Porque uno de los principios que dice la norma de la traducción es que hay que decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga, ¿cierto? No la interpretación, sino el contenido que dice el texto. Y entonces yo ahí ahí cometí un pecado, digamos así, violé esa norma. Porque, bueno, yo no la conocía, ¿verdad? Todavía no había hecho mis estudios profundos de la teoría de la traducción. Y entonces por eso yo cuando le enseño a mis estudiantes, hay tres normas básicas esenciales de la traducción. La primera norma es decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga y decirlo con la mejor gramática y la mejor escritura de nuestra lengua materna, en este caso el español. La otra norma dice, las palabras no significan lo que dice el texto ni lo que dice el diccionario. Las palabras dicen o significan lo que dice el contexto, ¿sí? A la hora de la traducción. Y la otra norma dice, no hay que traducir literalmente, o sea, no se traducen palabras, no se traducen oraciones, se traduce el sentido, se traduce el contexto. De allí que en el momento de la traducción, algunas palabras del idioma extranjero van a cambiar su sentido y su significado, a pesar de que si usted va al diccionario, tienen otro sentido y tienen otro significado. Entonces, por eso esas son las normas elementales para una traducción en cualquier idioma. Si usted va a traducir de inglés a español, de francés a español, de alemán a español, o si va a traducir de francés a alemán, de francés a inglés, de francés, es lo mismo para todas, son normas universales de la traducción. Entonces, quien sepa eso, ya se puede decir que tiene las bases para ser un buen traductor. La otra gran hecho para que la persona sea considerada un buen traductor es que debe dominar su lengua materna. Si usted va a traducir de francés a español, usted tiene que tener un amplio dominio del francés, pero un dominio o un conocimiento más profundo de su propia lengua materna. Porque usted sabe cómo se dicen las cosas en francés, pero usted tiene que decir, ese mismo contexto hay que traducirlo al español y entonces ahí es donde fallan muchos de los estudiantes que intentar hacer traducción porque no dominan la lengua materna. Y esto es válido para todas las lenguas. Si usted va a traducir de alemán a francés, usted tiene que conocer profundamente el francés y profundamente el alemán. Y así eso es una norma universal para todas las lenguas. Entonces, afortunadamente, yo también había estudiado por mi cuenta la gramática sucinta de la lengua española. Es un texto que dicta la Real Academia Española. Es un texto que tiene como 1500 hojas. Es una Biblia. Y yo cuando comencé a estudiar, empecé a estudiarme esa gramática de la lengua española y tuve un conocimiento amplio de nuestra lengua española y ya uno domina toda la gramática española, ¿cierto? Y cuando ya uno ve, por ejemplo, la gramática francesa, la gramática alemana, la gramática italiana, la gramática inglesa, ya le queda más fácil.
le queda más fácil porque ya tiene idea de todas las categorías gramaticales que se utilizan, que prácticamente son las mismas en todas las lenguas, ¿cierto? Son las mismas en todas las lenguas, lo único que cambia es el contexto, el vocabulario y el uso. Entonces, eso fue ese aspecto que les estoy comentando de los guerrilleros, eso que yo liberé. Profesor, y actualmente, sí, bueno, a partir de ese momento hasta el presente, ¿cuáles son los tipos de traducciones que usted preferiría o que prefiere? Cuando tiene que traducir, prefiere qué traducir. No, a mí me gusta es la traducción académica, la traducción de textos académicos. Textos académicos. Yo he traducido textos médicos, textos técnicos, textos de bellas artes. Una vez me pegué una enredada con estaba traduciendo. Una enredada, una enredada. Un tema que era un profesor de la universidad que era pintor, dictaba una materia que se llamaba acuarela. Acuarela. Y entonces él consiguió un texto que se lo mandaron de Estados Unidos, el texto de acuarela. Me dijo, tradúceme esto al español. Y eso sí, me compliqué la vida, me tocó consultar a mucha gente. Al final se lo hice, ¿cierto? Al final se lo hice, pero es muy complicado. Entonces, otra de las recomendaciones que yo le hago a los jóvenes que aspiran a ser traductor es escoger un área específica donde usted tenga más amplio dominio y más conocimiento del tema. Porque los temas académicos son muy toda la vida hemos estado haciendo academia y entonces uno ya domina más esos temas de la educación, de la academia. Sin embargo, yo también estuve incursionando por el área de la medicina, por el área de medicina, haciendo traducciones de textos médicos y descubrí una cosa. Los nombres de las enfermedades y los nombres de las medicinas, todas tienen un origen en latín. Y ¡epa! Esto aquí es fácil. Entonces yo conseguí un buen diccionario de medicina que tenía todas estas explicaciones que venía del latín. Y también venían algunas palabras del griego que después pasaron al latín. Entonces, como ya yo había visto latín, ya yo conocía, se me hizo muy fácil. Pero entonces lo que pasa es que el área de la medicina, los médicos no quieren pagar las traducciones como uno, ellos creen que eso es soplar y hacer botella. No, hazme esta traducción. No, que esto no es así, esto no es así, esto es difícil. Tienen unos muchos años de estudio y entonces ellos creen que eso facilita. Y sobre todo con la época mía, antes del internet, antes del internet, era todo a mano, ¿cierto? Era todo a mano, no había computadores, no había nada, todo tenía que hacerse a mano. Y entonces escribir una mano y después mandarlo a pasar, ¿cierto? Y era muy difícil. Ahorita se facilitan las cosas porque ya el internet facilitó la tecnología y entonces ya hay algunos programas de traducción. Esos son como los instrumentos que usted utiliza. Esos son como los instrumentos que usted utiliza actualmente, sí, las herramientas. Esas herramientas todavía no han solucionado el problema de la traducción. Bueno, porque son unos programas, ¿verdad? Y el programa como tal te mete un diccionario allí, cada vez que tú leas gente te va a dar siempre el mismo significado. Y resulta que las palabras no tienen el mismo significado, sino la palabra significa de acuerdo al contexto, ¿cierto? Y entonces la máquina no lo sabe. Entonces por eso a veces usted mete en el traductor de cualquiera, de Google o de otros traductores que asisten allí, y entonces ve que la traducción está mala. Claro, porque es que la máquina no tiene la intuición que nosotros tenemos. Por eso yo digo siempre, la traducción tiene que hacerla una persona de carne y hueso, que sepa muy bien el idioma extranjero, pero que sepa mejor la lengua a la que está traduciendo. Porque y tener desarrollado el sentido de la intuición. La máquina nos ayuda, nos facilita porque es un vocabulario amplio y entonces uno mete el texto en la máquina y le sale, pero le salen varias cosas malas, entonces uno tiene que corregirlo. O sea, por eso no hay que confiar en estas traducciones que hace la máquina así, sin que antes la corrija un verdadero traductor.
Profesor, ¿y es que usted considera que hay siempre un método o cuál sería un método eficaz para hacer una buena traducción? Normalmente, por ejemplo, usted realiza una traducción, ¿para cada traducción hay un método eficaz diferente o todas son basadas en lo mismo? La traducción tiene una generalidad, o sea, una norma general, un procedimiento, un proceso. El proceso comienza con el conocimiento del texto, ¿verdad? Lengua extranjera, y mirar a ver si usted conoce ese tema. Y entonces, si no conoce el tema, tiene que dejar ahí un momentico el texto y leer el tema de qué se trata y cómo es el tema, cualquier tratamiento tiene y para dónde va y qué es lo que busca el tema. Entonces, ya uno, viendo de las fuentes del tema, ya sabe para dónde va. Entonces, lo primero que tiene uno que tener es el texto, lo lee y va a encontrar una cantidad de palabras que no conoce o que conoce a medias, hay que ir subrayándolas. Después que ya haya leído todo el texto bien, entonces busca en el diccionario, ¿cierto? Busca en el diccionario, va al significado de cada una de las palabras que se adecúen al contexto de lo que se está diciendo y lo que se está afirmando en el tema. Porque las palabras son polisémicas, ¿cierto? Todas las palabras son polisémicas, tienen varios significados. Entonces hay que encontrar el significado adecuado de qué es lo que se quiere decir ahí en ese texto. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ya una vez despejado el vocabulario con intención comunicativa de cada sentido y cada significado de palabra, ya se comienza a hacer la traducción. La primera, el primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo. Siempre teniendo en cuenta el personal o a quién va dirigido ese texto. ¿Quién es el que va a hacer uso de ese texto? Y profesor, una pregunta. ¿Por qué usted, bueno, se interesó obviamente en la lengua inglesa, pero es que usted piensa que para ser un traductor se necesita ser una persona bilingüe nativa, es decir, que de pronto la enseñanza del inglés venga a través de un padre o de la venga del padre o de la madre, o sea, que en el núcleo familiar haya el idioma, o no se necesita exactamente ser bilingüe nativo, sino que sepa el idioma. Bueno, esto del innatismo, de ser bilingüe o de ser hablante nativo de una lengua, no te habilita como traductor. Aquí a Colombia han llegado muchos nativos a enseñarnos inglés, a enseñarnos francés, a enseñarnos alemán, y vienen a las universidades y vienen a los colegios, y resulta que si usted le investiga la hoja de vida de esos nativos que vienen, la mayoría no son licenciados en idiomas, ¿cierto? Y entonces no tienen ni idea de qué es la pedagogía, no tienen ni idea de qué es la lingüística, ¿cierto? Le falta el sustrato lingüístico, Entonces, para ser autor usted tiene que tener un sustrato amplio lingüístico, o la lingüística general, ¿cierto? La lingüística general, se da en todos los idiomas. Entonces, si usted no tiene sustrato lingüístico, si usted no tiene un conocimiento de la pedagogía, ¿cierto? Usted no puede enseñar la idioma, usted puede ser nativo, puede ser francés, inglés, alemán, italiano, pero si no es licenciado, por lo menos, o no sabe los principios de la pedagogía, se va a pegar una enredada. Y de hecho aquí ha habido muchos profesores que vienen a Colombia y entonces los mandan para los colegios de bachillerato y entonces tienen problemas porque no se bloquean. Se bloquean, sí. Entonces, si usted tiene un amplio conocimiento del idioma extranjero, que eso no se logra de la noche a la mañana, son muchos años de estudio, sobre todo la gramática. O sea, yo insisto en que para ser buen traductor uno tiene que ser un experto en la gramática, tanto de la lengua extranjera como de la lengua española. Porque el vocabulario uno lo despeja, el contexto uno lo despeja, pero la gramática no. Si usted no domina la gramática, olvídese que va a tener grandes problemas. Y eso no sale en el traductor de Google o en el traductor de cualquier otro programa. Eso es el traductor el que corrige eso. Entonces, por eso, el gran principio que yo le digo es que debe
ser el traductor una persona, primero de carne y hueso, segundo, que sepa muy bien la lengua extranjera, pero que sepa mejor su propia lengua a la cual se va a traducir. Entonces, el consejo que yo le digo es que si usted va a traducir de una lengua extranjera al español, hágalo. Usted traduce del francés al español, pero no intente traducir del español al francés. Eso lo debe hacer un francés. ¿Por qué? Porque el contexto y muchas situaciones lingüísticas, nosotros por más muy avanzado que hagamos nuestros estudios de lingüística y de gramática y del idioma, no vamos a la lengua nativa, no vamos a nunca. Siempre vamos a ser hablantes extranjeros, ¿cierto? De una lengua extranjera. Entonces, aquí yo me acuerdo que el profesor Asa, que fue mi profesor en el Instituto de Lenguas Modernas, él tenía 50 años de estar viviendo en Barranquilla, en Colombia. ¿Cierto? Y antes de venir a Colombia, él vivió en España como unos 10 años y se casó en España. ¿Cierto? Y él dominaba el español. Pero a veces se le salían unos errores inconscientes. ¿Cierto? Yo me acuerdo que una vez lo corregí y me dijo de toda la... Entonces decía, bueno, me acuerdo, creo que era... estaba dictando, traduzcan al francés, estamos en una clase de francés. No de inglés, era de inglés. Traduzcan los pies de los elefantes son grandes. Porque los elefantes no tienen pies, los elefantes tienen patas. Baja, soy más que yo, que no. Oye, que tiene que meterse en el contexto, lo que tienen pies son las personas, ¿cierto? Y él tenía más de 60 años de estar en el contexto español. O sea, no llegó a dominar nunca, de hecho, profundamente la lingüística y la gramática nuestra. Y así pasa con mucha gente, a pesar de que tienen una cantidad de años de vivir en el país, son extranjeros, no llegan a dominar. O sea, aprender el idioma para la comunicación. O sea, el método comunicativo nos aguantó el estudio profundo de la lengua extranjera y de la lengua nuestra, la lengua materna. Entonces, como el método comunicativo, que es el que se usa actualmente para la enseñanza de los idiomas, no, después que se haga entender ya basta, no basta. Hay que entender profundamente todas las características de la lingüística y de la gramática de esa lengua. No que ya basta, señor. Entonces, eso es lo que ha permeado, por ejemplo, en Colombia, que nuestros estudiantes de bachillerato, después de haber estudiado algunos 5 años de primaria y 6 de bachillerato, cuando hacen las pruebas de inglés, las pruebas de IPE, pierden. Y oye, pero un estudiante que ya ha visto 11 años de inglés, ¿cómo va a perder una prueba de IPE tan fácil? El problema está en que los profesores no le enseñaron como debió ser la lengua. Claro. Se quedaron en el método comunicativo, en el verbo to be, hacían un curso intensivo de verbo to be todo el año y engañaban a los estudiantes. Y así pasa en muchos países también, lo mismo, cuando enseñan una lengua extranjera. Así es, profesor. Entonces, no sé cómo es el tratamiento allá en Francia, pero de todas maneras, la traducción y la enseñanza de la lengua tienen sus normas. Cuando nos referimos a la intención comunicativa y cuando nos referimos a la didáctica y la enseñanza de la traducción. ¿Qué otra pregunta? Sí, profe, tengo entendido que, bueno, que usted alterna su trabajo entre las asesorías metodológicas de la tesis. Bueno, yo, gracias a Dios, me ayudó mucho para mi proyecto de grado. Segundo, también tengo entendido que usted hace, pues obviamente dicta las clases en la Universidad del Atlántico, como ya lo había dicho. Es que de pronto el extra de ser traductor no le genera de pronto un agotamiento. ¿No es como muy estresante tener toda esa mezcla de conocimientos juntos? Bueno, es que yo la traducción yo la tengo, o sea, no es mi fuerte en el sentido de como fuente de ingreso, sino pues, si me solicitan el servicio yo le hago, muy esporádicamente. Porque yo, de todas maneras, o
que yo te dije, yo hago parte del sindicato de profesores. Entonces nosotros como directivos del sindicato hemos conseguido algunas prebendas, prebendas no, algunas conquistas laborales, que eso se manifiesta, por ejemplo, en una descarga académica, ¿cierto? Yo como profesor de tiempo completo debo dictar, debo tener a mi cargo 40 horas de clase semanales. Sin embargo, yo por ser directivo del sindicato, yo nada más tengo a mi cargo 24 horas, o sea, tengo una descarga, ¿cierto? Entonces, esto facilita, me queda fácil para hacer otras actividades. Pero igualmente la actividad sindical también me quita tiempo. Entonces, ahí es que el conocimiento no se olvida. Si uno está en la práctica, yo dicto mis clases de inglés y dicto mis clases de español, no hay problema. No hay problema, eso no se olvida. Y sobre todo Lo que bien yo aprendido es difícil olvidarlo. Lo que bien se aprende no se olvida. Mis enseñanzas de inglés, yo tengo un enfoque hacia la lectura y el concepto de inglés porque eso es lo que los estudiantes de primer grado necesitan. Después entender y hablar, bueno, ya eso hace parte, ya eso no se va a entender, no se va a aprender nunca. Eso le corresponde al estudiante de su cuenta, estudiar bien el speaking y el listening, ¿cierto? Porque en el curso no se aprende. Ahí aprenden de rapidez para hacer el examen y sacar la nota, pero a profundidad no se aprende, no se aprende. Hay algunos profesores que se dedican a eso, pero o sea, no enfocan el inglés desde el punto de vista de la traducción. Y de hecho, muchos profesores, colegas míos de inglés o de francés, le prohíben a los estudiantes que hagan traducción, le prohíben a los estudiantes que hablen español, ¿cierto? Todo en inglés, todo en francés. Señor, cuando se impone desde la primera palabra que uno le va a enseñar a un estudiante de cero, usted le enseña un vocabulario, las primeras palabritas a un niño, digamos, de kinder, usted tiene que hacerle la traducción, tiene que decirle qué significa esto en español, ¿cómo uno le va a decir? ¿Ah? Sí, claro. Entonces, no es válida esa de que no, que prohibido decir algo en español en la clase de inglés o de francés, señor, es válido decirlo, sobre todo para aquellos estudiantes que aspiren a trabajar en la traducción. Profesor, ¿y qué es lo que más, en términos generales, qué es lo que más le llama la atención de la traducción? Lo que más le gusta, lo que más le apasiona cuando hace una traducción. Bueno, a mí varias personas me han dicho, bueno, tu traducción no parece traducción, parece que tú hubieras escrito ese texto y allá te lo tradujeron al inglés. O sea, eso es lo que me satisface. A veces el texto que yo hago en español queda mejor redactado que el original. ¿Por qué? Hombre, porque yo, como conozco a profundidad la lengua española y conozco a profundidad la lengua inglesa, entonces yo digo, bueno, yo he encontrado muchos errores en textos ingleses, ¿cierto? Errores, porque si esto pasa, así como los estudiantes cometen errores en español, así también los nativos cometen muchos errores en la lengua inglesa, sobre todo aquellos que no han estudiado idioma, ¿cierto? Y escriben, y gente que se da, en inglés técnico, me he encontrado muchos errores de gramática, de omisión de palabras, de palabras incorrectas en el momento que esa no es la palabra que debe utilizar en el momento. Entonces yo les corrijo y en español las pongo como debe ser, por la intención comunicativa, que exige otro tipo de palabras. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser, como ya te dije, un lingüista, un gramático y tiene que ser un amplio conocedor de la lengua extranjera. Profesor, y basándonos, sí, claro, y profesor, basándonos bueno, en que usted realiza textos de traducción, perdón, si usted traduce textos académicos, es que usted considera que la lectura, digamos, es diferente, la lectura tiene que ser diferente, usted lee de una manera distinta, de pronto como yo normalmente leería un libro. No tanto de manera diferente, sino el enfoque. Ahí es que darle el enfoque, ¿verdad? Y el enfoque de acuerdo al contexto del tema. Entonces, la lectura, cuando uno toma, por ejemplo, un texto de pedagogía, un texto de pedagogía, está escrito en inglés. Y entonces me he tropezado a veces con problemas culturales
ejemplo, un texto que se haga en Inglaterra, y entonces proponen unas normas de pedagogía para acá, para América, o para Latinoamérica, y resulta que los conceptos son diferentes. Allá en Europa, sobre todo, por ejemplo, los cursos no son numerosos. Los cursos para la enseñanza de las lenguas no son numerosos. No pueden ser numerosos porque el profesor, para que tenga chance de poner a practicar a todos los estudiantes, y uno en un curso acá en Colombia se encuentra con 30, con 35, con 40 estudiantes. Y entonces ya hay un choque cultural, ¿cierto? Porque lo que se está proponiendo allá en la lengua inglesa ya no se puede aplicar. ¿Por qué? Por ese contexto. Y así, ese ha sido el error, yo lo digo, el error que ha habido en nuestra enseñanza, porque hemos tratado de copiar modelos europeos y modelos americanos para nuestro país. Y resulta que nuestro país es totalmente diferente, nuestro sistema educativo es totalmente diferente. Los cursos están repletos, y entonces en una clase de inglés uno puede tener tantos estudiantes, porque cómo hace uno para poner a cada estudiante a que repita uno. Si son 40 estudiantes, ¿cómo vas a poder? Se te van 40 minutos de la clase, no, no. Entonces, eso yo le he planteado, digo, hay que replantear esos textos y, por ejemplo, tú tomas a Piaget, ¿cierto? Piaget, que es el que fue por mucho tiempo el que llegó la palabra constante en la enseñanza de la psicología. Lo que pasa es que Piaget hizo un estudio allá en Europa, ¿cierto? Y de los países europeos en donde los cursos de los estudiantes eran pequeñitos, ¿cierto? Y él se le facilitó. Entonces, él trató de generalizar esa conducta que veía en esos estudiantes, en ese pequeño grupo de estudiantes de un salón, ¿cierto? Y de niños muy pequeños, y entonces empezó a hacer su teoría. Pero resulta que acá en América es diferente, porque acá el contexto es diferente. Entonces, aquí todo el tiempo se enseñó a Piaget y todos estos grandes teóricos, y no, definitivamente hay que hacer una psicología y una pedagogía para nosotros, y la europeo que utiliza de ellos, ¿cierto? Pero eso, ¿cuándo se va a hacer? Dicho, hay que cambiar todo el sistema para que sea. El sistema de educación, así es. Profe, ¿y es que usted siente que en la parte de traducción usted ha evolucionado desde su primera traducción hasta el presente? ¿Ha evolucionado? Claro, uno evoluciona en la medida en que gana más experiencia, ¿verdad? En que tiene más conocimiento y sobre todo, no tanto ahora por la tecnología del Internet, sino que la propia experiencia de uno, el oficio de uno, ya le va enseñando algunos trucos, algunas cosas que no lo hacíamos anteriormente o que le hacíamos mal. Entonces, por eso un gran filósofo argentino, que no era filósofo, sino era un deportista, después de que se retiró, Julio Arrastia, que fue un corredor de ciclismo, él acuñó una frase: la experiencia no se improvisa, la experiencia no se improvisa. Entonces, para ser un traductor, uno tiene que pasar por muchos estadios, ¿cierto? Muchas etapas, poco a poco, hasta que ya forja su, su, digamos, su configuración final. Y entonces, y ya sabe cómo se va a hacer la traducción, qué es lo que necesita el cliente, para qué va a ser usado ese texto. Entonces, ya uno se enfoca en lo que el cliente quiere, ¿cierto? A eso antes uno no lo hacía, pero lo que hacía era la traducción tal cual como venía. Profesor, y es que cuando uno traduce, uno tiene que tener, el traductor debe tener contacto directo con la cultura, en la lengua a la cual se va a traducir. Tiene que investigar, no tanto con la cultura, sino con el contexto.
el contexto que te está describiendo el texto, el contexto, ¿verdad? Una vez hice una traducción sobre la delincuencia en Estados Unidos, y entonces me tocó leer cuál era el tratamiento, cómo es la forma de ser de un delincuente en Estados Unidos, que es muy diferente a los delincuentes en Colombia. Ya para ser delincuente, ¿no? Se necesita ser un asco para todo, porque allá la policía está atento y todo el mundo lo señala enseguida, ¿no? Lo denuncia y se llevan por ti. Pero aquí en Colombia es diferente, ¿verdad? Aquí, no he dicho, los delincuentes son los chachos, son los dueños de todo. Entonces, ahí hay una cultura diferente, entonces uno tiene que meterse para poder entender y traducir todo lo que pasa ahí. Entonces, la cultura es importante conocer la cultura del contexto de lo que vas a traducir. Una vez Profesor, traduje, dime. No, discúlpeme. No, continúe. No, una vez traduje un texto antiguo que se refería a la Ilíada y la Odisea. Y entonces dice que ya se remonta ya a la época de los griegos. Entonces me tocó al día estudiar la historia de los griegos para no cometer errores. Y había encontrado algunas traducciones que jóvenes traductores habían hecho y entonces cometían muchos errores porque no conocen historia, no conocen historia. Entonces, por eso se hace necesario que la persona que vaya a traducir sea un experto en el tema, en el área. Entonces yo recomiendo, si usted va a traducir medicina, se quede en el área de medicina. Si usted va a traducir mecánica, se quede en el área de la mecánica. Si usted va a traducir negocios internacionales, se quede en el área de negocios internacionales. Y así, cada uno en su profesión. Porque nosotros como profesores de inglés, o de español, o de francés, a veces nos mandan a hacer una traducción de cualquier tema. Uno dice que sí, y entonces después tiene el problema porque uno se convierte en arquitecto, en pintor, en médico, en abogado. Mejor dicho, una vez hice una traducción para un abogado. ¿Qué problema? También. Y entonces uno no es abogado. Él me tocaba consultar a unos abogados amigos esto aquí, qué significa, tal. Entonces, yo por eso el consejo es que cada uno debe preferir o debe trabajar en el tema en el cual es fuerte, no ser torero, porque no decirle, se hacen traducciones y cualquier texto, no. Dice, hombre, yo ese texto, si es de medicina especializada, no, vaya de un médico que haga esta traducción. Pero resulta que los médicos no estudian traducción y no hacen la vaina bien, no hacen la tarea bien. Sí. Profesor, Es que la traducción, dígame. profesor, y en partes económicas, ¿cuánto usted, cuánto podría aspirar un traductor debutante? ¿Cuánto podría estar aspirando? Hay unas normas internacionales que establecen unos precios estándar en dólares americanos. Por ejemplo, un traductor oficial en Estados Unidos se gana 30 centavos de dólar por palabra. 30 centavos de dólar por palabra. Y eso es mucha plata. Porque en una sola hojita, tamaño carta, a doble espacio, que es lo que se recomienda según las normas de la traducción entre un texto, en una sola hojita, tamaño carta, doble espacio, ya van como 200 palabras, ¿cierto? Y a 30 centavos ya hace mucha plata, la gente no quiere pagar eso. El trabajo del traductor es mal pago, pero hay un trabajo que sí gana mucho. El trabajo del intérprete. El intérprete es un traductor
intérprete es un traductor, pero que trabaja en la interpretación. Y este es más difícil todavía, este oficio. Pero ese intérprete es el que mejor paga, es de los profesionales mejor pagos, porque tú para interpretar una conferencia, algo, tú vas a cobrar una cantidad de plata, ¿cierto? Y los pagan, porque hay muy pocos intérpretes oficiales reconocidos, que son los que, por ejemplo, si tratan la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, todo esto para interpretar. El intérprete sí tiene que ser un doble sabio, sabio en la materia, sabio en el texto, sabio en el idioma que va a traducir y para en el idioma nativo. El intérprete nunca deja de estudiar. Es el que mejor gana de todo. Uno que cobra por una traducción, lo que uno considera y dice, no, que poco plata, mejor me compro el libro, ¿cierto? No vaya a comprar el libro ya traducido. Profesor, y de una forma positiva, ¿cuál sería el mejor recuerdo que usted tiene de una traducción? Que usted haya hecho y usted diga, porque la anterior que nos viene de comentar ha sido una como un poco ética, pero ¿cuál ha sido el más bonito recuerdo de traducción que usted haya dicho, esta sí me gustó? Bueno, yo una vez, por allá, por los años que todavía no había internet ni había nada, se me presentó allá a la universidad un señor, venía con su corbata, aquí me lo mandó, preguntó por el profesor Xavier Ortega. Fue allá al departamento de idiomas y esto. ¿Usted es el profesor? Ah, bueno, aquí hay que hacer traducción, sí, yo hago traducción. Bueno, yo necesito que haga esta traducción. Me trajo un folleto, un manual de una cámara fotográfica. De una cámara fotográfica. Entonces, bueno, y bueno, te vale tanto. Te lo entrego en 2 semanas, listo. Me dediqué a un manual, tenía como 10 páginas. 10 páginas. Hoy me demoré 10 noches, le metí y le hice una buena traducción. El man me pagó. Pasó el tiempo por ahí como a 6 meses, 8 meses por ahí. Cayó en mis manos un folleto de de un laboratorio que se llamaba Foto Japón. Foto Japón, claro, muy conocido, claro que lo recuerdo. Foto Japón aquí en Barranquilla. Y entonces vendían las cámaras y resulta que las instrucciones que venían en español era la traducción que yo le había hecho. Ah. ¿Saben, no? Todos los planes. Y eso lo mandaron, eso fue aquí en Barranquilla, eso lo mandaron para toda Latinoamérica, ¿cierto? Porque ellos pusieron Foto Japón en todas partes. ¿Cierto? Porque hermano, yo lo llamé después, me dijo, no, esto, yo te pagué, eso lo mandé para allá y lo contactaron, hicieron, porque mandaron a hacer en varias ciudades de la traducción y la que más les gustó fue la que tú hiciste. Entonces eso me llenó de satisfacción, porque esto fue un texto que se expandió por toda Latinoamérica, donde los panes tenían fotos a Japón. Y yo, ay, qué bien. Y sin embargo, ahí quedó, yo ni había hecho de derechos de autor, ni nada. ¿Sabes? Esa es otra cosa, uno no tiene derecho de autor porque el banco te manda y te paga y ya. Eso fue mi más grande satisfacción. Muy bonito, profesor. Profesor, para dar por terminado esta entrevista, nos gustaría que usted nos dé un consejo a los jóvenes traductores que se quieren dedicar a este campo y sobre todo mencionándole las características que debería tener, un consejo y sus características. Bueno, el consejo que yo le daría a los jóvenes es estudiar mucho la lengua extranjera y estudiar a profundidad mucho más su propia lengua, porque ahí es donde está el secreto. Y también dedicarse a leer a los clásicos, a estudiar a los clásicos que han hecho teoría. Yo, por ejemplo, aquí tengo un texto. Bajemos un poquito la cámara para que pueda ver, veámoslo bien. Gracias,
un texto que se llama Traducción, Historia y Teoría de Valentín García Yebra. Este es un texto clásico que han aprendido generaciones de generaciones en España y aquí en Latinoamérica. Este texto fue escrito por allá en 1970, pero aquí está todo resumido, toda la teoría de la traducción. Está resumido cómo se hace la traducción, todo. Un libro que tiene 476 páginas. Entonces, este yo le considero mi Biblia. La Biblia. Entonces, aquí ahí está toda la teoría resumida y tiene una buena bibliografía. Aquí en Colombia me encontré, bueno, cuando yo estuve haciendo mi especialización, una profesora de la Universidad de Bahía, Emma Rodríguez Camacho, hizo una compilación y entonces escribió un texto que se llama Didáctica de la traducción, de la terminología, Didáctica de la traducción. También un texto muy interesante donde ella pone como ejemplo una serie de traducciones que había hecho con varios profesores y varios estudiantes de la Universidad del Valle y que fueron traducciones bien calificadas por la crítica nacional e internacional. Entonces ella lo traduce. A mí hay un autor británico que se llama Peter Newell. El man también tiene un texto que se llama Manual del Traductor. Muy bueno. Él es el que me enseñó el hecho del contexto local, Las cosas en inglés se dicen así en la ciudad, pero en el contexto local de acá, usted seguramente lo va a decir de otra aspecto. Y entonces ahí le enseñan uno a traducir los modismos. Eso sí es difícil porque el modismo en cada lengua tiene su propio modismo. Y ojo, que hay regiones, por ejemplo, en Francia, hay regiones donde un modismo se entiende de un lado y en otras regiones se le da otro significado. Lo mismo acá en España. Es que nada más uno aquí en Barranquilla, que yo estoy, tú vas aquí a Cartagena y ahí hay otro modismo. Así es, profesor. Entonces, el consejo es ese: estudien la lengua extranjera, estudien la lengua materna y estudien toda la teoría de la traducción con los mejores autores. Ustedes busquen allí hagan un barrido en internet sobre los clásicos de la traducción. Yo también estudié mucho a un clásico español que se llama Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue un literato y un filósofo español, pero que también escribió un texto sobre traducción y también me enseñó bastante. Y bueno, y leer mucho en inglés, leer mucho en español y en la cultura general. Un traductor es una persona muy culta, muy conocedora del mundo, de la cultura general. Entonces nosotros, como te dije, nos convertimos tenemos varias profesiones cuando estamos haciendo la traducción. Ay, profesor, de verdad, mil gracias sobre todo por el valioso tiempo que nos está brindando y bueno, que me está brindando para realizar esta entrevista. De verdad, mil gracias, palabras de agradecimiento hacia usted. Y bueno, esto va a servir para todos aquellos estudiantes de formación de lenguas, literatura y civilizaciones regionales y extranjeras aquí en la Universidad de Nanterre, de París-Nanterre. Le damos verdaderamente mil gracias por todas estas palabras, como usted bien lo dijo, de experiencia y para aquellos que nos queremos dedicar definitivamente al campo de la traducción. De verdad, mil gracias, profesor. Bueno, mi hija Lina, cualquier cosa orden, pues. Bueno, gracias, profe. Tenga un excelente día, que el día comienza en Colombia.